Continuamos con el doctor Aldo Campo del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI de Chile. El doctor Aldo Campo es doctor en Ciencias de la Educación, aprobado sobresaliente por unanimidad, mención cum laude, de la Universidad de Granada, España. Licenciado en Educación, magíster en Educación, mención Currículo y Evaluación. Magíster en Política Educativa, máster en Lingüística Aplicada, máster en Integración Social de Personas con Discapacidad, director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva CELEI, profesor del máster en Creatividad Educativa y Bienestar de la Universidad de Barcelona, España, profesor invitado en el programa de Maestría en Educación desde la Diversidad, Universidad de Manizales, Colombia, y en el doctorado en Educación de la Universidad Católica de Manizales. El doctor Aldo va a desarrollar el tema intersectorialidad crítica y educación superior, tensiones entre las trayectorias de los estudiantes y las condiciones institucionales. Bienvenido, doctor Aldo. Muchísimas gracias, Zulay, por esa presentación. Voy a esperar que mi cámara aparezca. ¿Ya? Un minutito. Tú me escuchas bien, ¿no es cierto? Sí, se te oye muy bien. Perfecto. Bueno, antes, mientras mi cámara inicia, voy a compartir la pantalla para ya comenzar. Bueno, esta presentación que voy a elaborar, antes de comenzar la presentación, yo quiero, primero que todo, porque Colombia ha sido junto a Ecuador, Brasil y México, en mi trayectoria como investigador, uno de los países que más me ha dado redes de amigos, de afectos, de personas con las que uno puede contar para tantos proyectos académicos y a veces esas palabras fraternas, como son todas las instituciones, por lo menos que el día de hoy nos acompañan acá. Quiero agradecer también a cada uno de mis compañeros de la organización de este evento, que surgió en 2019 y en aquel entonces encontramos algunas barreras para realizar este seminario y nos bajamos los brazos y gracias a Dios que el día de hoy pudimos encontrarnos acá. Quiero agradecer muy especialmente a Patti de la Universidad Manizales, a Gloria y a Zulay por siempre su apoyo, su confianza y porque me tienen paciencia. También quiero agradecer a Betty y a Karina, también porque me tienen harta paciencia, y a José Luis y a Rocky por haberse sumado y haber confiado en este proyecto, y a las compañeras de la Uninorte, a Paola, a Ingrid, a Evelyn, por siempre estar ahí apoyando, dando ideas y haciendo que el evento saliera en beneficio de toda la población. Y con lo que quiero cerrar esta pequeña intervención es mandarle un abrazo muy cariñoso al pueblo colombiano, pero especialmente a las personas de Cali. Cali es una ciudad que me marcó cuando la visité y me da mucha tristeza que hoy día hayan ciertos crímenes de lesa humanidad que se estén pasando en Colombia. Bueno, mi presentación el día de hoy, como hago teoría, yo me dedico a analizar conceptos, me dedico a ver por qué a veces tenemos contradicciones en los discursos y que eso tiene un correlato en la práctica. Yo voy a intentar muy humildemente trabajar en dos cuestiones fundamentales, ¿no? Un poco cómo entender este concepto, este sintagma, como digo yo, de la educación inclusiva en el contexto de la educación superior, y qué recursos o insumos pueden fortalecer los análisis, la investigación, los proyectos institucionales en clave de pensar cómo reducir las desigualdades, ¿ya? Se ha dicho eso de paso, voy a comenzar. Pido disculpas al público si dejo mi PPT de esta manera, pero si lo agrando es probable que no me funcione bien. Bueno, lo primero que yo quisiera contarles es que para esta ocasión yo he dividido mi presentación en tres grandes partes. En una primera parte que analicemos los supuestos, desde dónde vamos a hablar, desde dónde va a comenzar esta discusión, y luego que podamos meternos ya más de lleno en el problema ontológico de los grupos sociales y cerrar con algunas propuestas
de interrogantes que nos lleven a movilizar el debate en clave interseccional, que para mí es un insumo clave en tiempos críticos y que nos permite justamente ofrecer soluciones más creativas a las múltiples desigualdades que el día de hoy nos atraviesan. Y una de las cosas que yo comparto con Camilo, que estaba él antes que yo exponiendo, es que justamente la inclusión se ha confundido muy erróneamente con la educación especial, ¿ya? Y yo quisiera hacer una advertencia preliminar. Cuando nosotros hablamos de educación especial, de educación inclusiva, no estamos hablando de educación especial, ¿ya? Si ese error de aproximación al objeto, a los tópicos específicos de la inclusión, se ha travestido, se ha confundido con la educación especial, ha sido única y exclusivamente por dos cosas. La primera, porque hay un conjunto de errores de aproximación al término que funcionan, circulan con gran intensidad en las comunidades académicas, en la literatura científica, en las políticas públicas, pero por sobre todo en las prácticas de investigación. Y lo segundo es que la inclusión es un campo naciente, que no tiene una teoría clara, que no tiene un aparato conceptual claro ni metodológico, y solamente porque uno de los sujetos es la persona en situación de discapacidad, que no es un colectivo homogéneo, sino que son múltiples colectivos, ¿no es verdad? Y por lo tanto cabría hablar de múltiples maneras de incluir, ¿no? Hace este anclaje, esta conexión con la educación especial. Pero quiero dejar muy claro que si bien la educación especial es una forma de inclusión, la inclusión no es necesariamente educación especial. Y eso hay que descentrarlo porque en el contexto de las políticas de educación superior en el continente y particularmente en la educación superior, se ha traducido con lo que Wassertron denomina ya por el año 2007 como, como índice, la diversidad como un índice de asimilación. Y esto se traduce en políticas de asimilación que lo que hacen es concebir la inclusión solamente a través de aumentar el número de niños matriculados en la escuela, en la universidad, etcétera, lo que está bien, pero sin crear condiciones estratégicas, situacionales o una comprensión más profunda de cómo funcionan las estructuras universitarias o escolares para garantizar la participación equitativa, pero a su vez acorde a la singularidad de cada posicionamiento social de las personas que ingresan a las instituciones. Y es allí donde las políticas de asimilación, que terminan haciendo un efecto, como dice Roger Slee, asimilando personas con los marcos de valores de la cultura hegemónica, ¿no es verdad?, nos llevan justamente a una práctica reduccionista o, como decía muy bien Paula, a un eufemismo de la inclusión. Y en ese marco es que a mí me parece relevante poder evitar estas concepciones de asimilación y apostar por políticas de real transformación del escenario escolar, del escenario terciario, pero sobre todo de políticas de imaginación del mundo. Si hablamos de inclusión, hablamos justamente de producir otras subjetividades, otros modos de sentir, otros modos de relacionarnos, otras concepciones de ser hombre, de ser mujer, de vivir la vida, la existencia, y eso se engloba en el concepto de producción de otros mundos. Y yo creo que al día de hoy solamente hemos despertado a darnos cuenta que las diferencias son constitutivas de nosotros y que somos por lo tanto sujetos de la multiplicidad infinita de singularidades, pero todavía no estamos preparados en cierta manera por el escenario mundial como se muestra para producir esos otros mundos. Vemos cada vez más desde los partidos políticos, desde los gobiernos, desde la academia, soluciones muy poco imaginativas para pensar los problemas medulares de la existencia del ser humano. Bueno, en ese sentido, yo siempre he sostenido que la inclusión es una forma de ejercicio de la democracia, una forma material, una forma concreta de materialización de la democracia. Pero una democracia no deliberativa exclusivamente, sino en la que ciertos grupos denominados vulnerables, ¿no es verdad?, siguen aumentando sus condiciones de excedencia en los márgenes del sistema social, sino una concepción de democracia de alta intensidad en la que se entiende la inclusión como un proyecto de Estado, como un proyecto de nación, preocupado justamente por reducir las desigualdades y sus tramas de afectación psíquicas y materiales.
¿no? Aquí nosotros debemos también preguntarnos si vale la pena que todo el mundo tenga la experiencia en la educación superior, porque el sistema universitario conocido es un sistema universitario racionalista académico y que necesita recomponer sus marcos de valores justamente para crear condiciones de mayor esperanza y bienestar y bien común para todas las personas. En ese marco, esta controvertida mirada de la democracia en una sociedad multicultural, ¿no? Nos va a decir Jung, considera entonces los ideales de la inclusión y la exclusión política y los hace convivir al mismo tiempo, solamente denunciando problemas, pero no deshaciendo su efecto en la vida material de las personas, ni justamente en las coordenadas de participación social ni política. Todo esto nos lleva entonces, dice Jung, ella nos recomienda formas de pensar en formas de participar en la política democrática de una manera mucho más inclusiva, pero acorde a lo que cada colectivo pueda necesitar. Esta idea es fundamental porque de alguna manera las políticas, ¿dónde están hincando el diente? Están puntualizando única y exclusivamente en un ideal de asimilación fundamentado en un ideal en una política de todos colectivos, es decir, dar a todos lo mismo, negando la singularidad de cada colectividad. Y en torno a eso que yo siempre en mis trabajos digo que la política pública en este caso debiese diseñarse asegurando un piso común, el derecho a la educación, pero materializando ese derecho de acuerdo a un paradigma de complejidad, como nos va a decir Lazarato, es decir, dando a cada colectivo lo que realmente necesite y atendiendo a las coordenadas de una micropolítica epistémica, es decir, de un saber que penetra la vida de las personas. Y eso en la práctica eh, genera una restricción política de carácter siempre conservadora y evitaría, en el fondo, ¿no? ¿Por qué digo de carácter conservadora? Porque en el fondo los políticos y los ministerios tampoco van a apostar por eso porque siempre dicen que es tema de recursos, que es muy, muy complejo, etc. Y eso implica un rediseño estructural, una reingeniería al sistema social, que todavía no hay ningún aparato cognitivo ni una teoría que nos pueda explicar esa complejidad de reestructuración del mundo acorde a lo que hoy día nos hemos propuesto hablar. Pero estos temas, en el fondo, plantean que la inclusión reconstruye conceptos de sociedad civil y de la esfera pública, promulgando formas plurales de comunicación entonces entre los ciudadanos en diversas escalas. Todo esto nos va a llevar a nosotros a pensar que hoy día hablar de educación superior inclusiva es sinónimo de asimilación de personas puestas o asimiladas con la cultura dominante, ¿no es verdad? Pero tributando con una concepción de inclusión de la zona del ser, como nos va a decir Fanon, y posteriormente de forma más contemporánea Sousa, cuando nos dice que la zona del ser es aquel espacio, ¿no es verdad?, europeo, hegemónico, el que se preocupa por los otros, crea leyes para los otros, crea decretos para los otros, crea recursos de protección para los otros, pero que fracasan al momento de beneficiar a las poblaciones de base. Es decir, esta zona del ser es la que ha elaborado los conceptos con los que hoy día mayoritariamente entendemos la inclusión. Una inclusión que está cerrada en una forma homogénea, travestida con una educación especial, condenada a llevarnos a una práctica de asimilación, pero donde el mundo sigue funcionando de la misma manera. Y esta zona del ser, entonces, va a crear leyes, decretos, propuestas, pero que van a ser ciegas para liberar a las personas realmente de sus condiciones de injusticia, desigualdad. Por eso que yo estoy convencido que el discurso más crítico, subversivo y transformador de inclusión debiese surgir de la zona del no ser. Es decir, comprender un espacio simbólico, inmaterial, en el que se agudizan la opresión, la dominación, la segregación, la violencia estructural, y cuando uno comprende esta zona multiposicional azotada por la desigualdad y por las formas de precarización de la vida, es que nosotros podemos justamente entender cómo funcionan estas patologías, estas formas de exclusión, de dominación, de segregación. Porque tal como nos va a decir Guattari y Rolnick, lo que nosotros conocemos son formas universales de la desigualdad, formas universales de la dominación, formas incluso caricaturescas,
pero al día de hoy necesitamos justamente poder avanzar hacia otra coordenada. Y también es importante entonces preguntarnos por el concepto de la diferencia y la singularidad. En este marco, entonces, me interesa, y si me da el tiempo, abordar los problemas del poder y sus múltiples modalidades. El poder es una gran red, y como lo va a decir de Jouvenel, el poder actúa en nuestra vida cotidiana entre pares, ¿no? Y el poder no es otra cosa que lo que ha constituido el mundo conocido, un mundo donde hay violencias endémicas, sistemas de desigualdad que son endémicos y que nosotros hemos aprendido a convivir, generando explicaciones que parcialmente corren el marco, pero en el fondo son incapaces de destruir esa matriz hegemónica occidental, ¿no es verdad?, sobre la cual se crean todos estos individualismos, esencialismos y estas formas de exclusión y separar. Y para ello, entonces, creo interesante recurrir a un análisis interseccional. Y todas estas se van a entender como formas de pensar en y a través del poder, específicamente su papel, su naturaleza y las transformaciones sociales, subjetivas y los grados de afectación a la identidad. Cada una de estas nociones que van a ser importantes, la clase, la raza, el género, la discapacidad, entre tantas otras, van a constituir un tipo específico de relación con el poder, una forma particular de violencia y una forma particular de exclusión, producida y ejercida a través de múltiples prácticas, prácticas que son performativas, prácticas que cambian permanentemente de un contexto a otro, de una localidad a otra. Y se trata entonces de identificar y analizar cómo se ejerce y opera el poder en estas prácticas, en estas políticas y en estas estructuras que ficcionalizan el poder subversivo de la inclusión y lo remiten a prácticas de asimilación, ¿no? Bueno, esto entonces nos va a permitir, tomando esta premisa de Fanon, que yo les decía de la zona del no ser, donde se agudiza la desigualdad, entender que una de las primeras tareas críticas que enfrenta la educación inclusiva consiste entonces en recomponer las múltiples singularidades, ¿no es verdad?, que históricamente han afectado al sujeto o le han quitado al sujeto su condición de ser humano. Y esto, aunque parezca una tarea biopolítica o un discurso extremadamente de perogrullo lo que yo estoy diciendo, en el mundo conocido, y específicamente en Latinoamérica, ha sido uno de los espacios, junto con África, donde más se ha usurpado la condición de ser humano a múltiples colectivos. Y entonces, la pregunta que cabría es decir, ¿cuál es la concepción de ser humano que la educación inclusiva legitima? Porque hasta aquí siempre legitima una política de ajuste y acomodación, lo que lleva entonces a pensar no en la potencia, no en la potencia singular del ser, como va a decir Praidioti o como nos va a decir eh, Guattari, en los dispositivos de singularización subjetivante, es decir, lo que me hace a mí único e irrepetible, sino que han puntualizado una condición de abyección, de anormalidad, de rareza, de apartheid, ¿no? Y en este punto la pregunta entonces por las condiciones de la educación inclusiva que penetre la realidad y beneficie concretamente a la vida de las personas, debe trabajar para liberar la zona del no ser, donde se aglutina todo este escenario y donde todos nosotros somos parte de ese espacio. Por más que yo sea doctor, que haya podido tener varios títulos, yo sigo estando en esa zona del no ser y todos nosotros igual. Primero por nuestra condición de latinoamericano, porque somos sujetos proletarios y tantas otras condiciones que, bueno, no vale, que ustedes conocen mejor que yo. Ese espacio nos lleva entonces a entender que el discurso instalado ha legitimado un conjunto de condiciones universalistas para entender la singularidad y la diferencia, ¿no? Y en ese marco, entonces, lo que más nos encontramos en las políticas y en las propuestas de educación superior son con la presencia de diversas clases de binarismo reproducidos a través del discurso de inclusión, ¿no? Incluido, excluido, pobre, rico, etcétera, ¿no? Y cuando uno mira ese pensamiento binarista para entender los procesos de inclusión y exclusión, nos damos cuenta que estamos en una operación eurocéntrica. Y los procesos, ¿por qué? Porque los procesos de inclusión y exclusión no son dicotómicos. No porque yo ahora esté incluido quiere decir que la desigualdad desaparece, subjetiva y materialmente,
sino que aquí nos topamos entonces con un problema mucho mayor, que estas categorías operan de forma relacional, ¿no es verdad? Operan de forma relacional. Y eso nos va a llevar a nosotros entonces a hacernos la siguiente pregunta o entender que las formas de diferencialismo que se han instituido reproducen esta ficción eurocéntrica, esta forma de cosificación entre el adentro y el afuera, mientras que la inclusión es relacional, opera de manera multinivel y se mueve permanentemente. Por lo tanto, aquí es mucho más próximo a la forma de producción de la interseccionalidad. Por ello, va a decirnos Braidiotti que la subjetividad va a ser equiparada con la conciencia, la racionalidad universal y el comportamiento ético autorregulador, mientras que la alteridad se va a definir a sí mismo como una contraparte negativa y especular, los otros, ¿no es verdad? Y aquí también en el contexto democrático, las democracias instaladas crean otros, producen otras figuras de abyección entendidas como alteridad, no como un otro verdadero, legítimo, bueno, como ustedes muy bien conocen y esa premisa. Estos otros son los sexualizados, los racializados, los naturalizados, que son reducidos al estado menos que humano de cuerpos desechables. Todos somos humanos, pero de algunos nosotros somos más mortales que otros en esta práctica hegemónica de producción de la alteridad. En ese marco, entonces, cabría preguntarse qué es exactamente la educación inclusiva, ¿no? Para responder ya a mi ponencia. ¿Es un concepto, es un paradigma, es una metáfora, un dispositivo heurístico, una metodología o una teoría? La pregunta es que no es ninguno de esos conceptos, solamente podría ser entendido como una metáfora, porque es un conjunto de explicaciones que crean las personas en situación de discapacidad, que crean algunos colectivos de mujeres, que crean algunos colectivos de identidades sexuales no normativas, que crean grupos de indígenas y grupos que no estando cruzados por ninguna de estas categorías también van a reclamar. Y por lo tanto, lo que me parece importante es que la inclusión como categoría de análisis enfrenta un problema definitorio particular. Participa entonces de las relaciones estructurales y de poder y de las representaciones culturales que interroga, porque las va a alterar, ¿no? Y este discurso de la asimilación las reproduce. Entonces, lo que correcto sería entender a la inclusión como un proyecto de conocimiento en resistencia, un proyecto que va a discurrir, que va a desafiar a la investigación, a la acción política y va a interpelar cómo ciertos sistemas de razonamiento, ciertas declaraciones de discurso, ciertos conceptos o teorías establecen un compromiso con la desigualdad. Y eso es lo interesante, que mucha de la inclusión que más conocemos, que de por sí es acrítica, ¿no es verdad? Y no tiene una elaboración sofisticada para entender el mundo, da cuenta de eso, de esa asimetría, de esa forma de compromisos con la desigualdad que sigue funcionando de forma silenciosa. Bueno, en esta imagen que ustedes podrán ver, nos daremos cuenta entonces que hay un sujeto, las prácticas de investigación en educación superior hoy día tienen un sujeto objetualizado, un sujeto exotizado, un sujeto que se hiperrepresenta, una desigualdad hiperrepresentada, pero no comprendida en su profundidad. Y es el principal punto de déficit investigativo al que nos enfrentamos, que los investigadores hemos sido incapaces de comprender cómo funciona la mecánica interna de la exclusión, de la opresión, de la desigualdad. No basta, los problemas no se reducen diciendo que hay 45% de personas que no acceden a la universidad. Eso no quiere decir nada. Son consecuencias materiales visibles. Cuando uno entiende los engranajes, las reglas de funcionamiento de la sociedad, que son las mismas reglas de funcionamiento del sistema educativo, si la sociedad es excluyente, en sus reglas de funcionamiento institucional, también lo van a hacer las reglas de funcionamiento del sistema educativo. No porque nosotros los profes lo queramos hacer, es porque hay un efecto de rebote y de espejo. Y eso lleva a que las prácticas de investigación produzcan sujetos rarificados,
justificado mediante un marco de justicia y que consolida una práctica, una pragmática epistémica universalista, segregadora, esencialista, y que viene obviamente en políticas de asimilación y reproducción de este discurso hegemónico de la inclusión, ¿no es verdad?, creado por la zona del ser. Pero en contraposición, yo creo que hoy día todos mis compañeros, desde Soledad, Paula y Ober Camilo, han puntualizado en esta cuestión final que aparece acá, que es la de producir sujetos de conocimiento, no abyectos de conocimiento, es decir, consolidar una pragmática y una gramática de orden materialista, un ser en permanente devenir, un ser de la multiplicidad, que va evolucionando a partir de la interacción con la historia, etcétera, y esto deviene en una práctica y en una política de transformación del mundo conocido. Y yo creo que es eso lo que hoy día está generando este malestar en nuestras sociedades. Por lo tanto, la inclusión se basa en el principio que es la medida de todas las cosas en el mundo contemporáneo, ¿no es verdad? Y por tanto es una compleja praxis, un pensamiento y una filosofía que toma en cuenta todas las necesidades y situaciones de la multiplicidad de singularidades. Es una profunda lectura de los signos de nuestro presente. Ambas premisas, a nivel teórico y político, incluso ético, crean una síntesis mucho más productiva para pensar los problemas que regulan el mundo que habitamos. Y esto nos lleva a pensar entonces cómo se entiende la interseccionalidad. Yo la entiendo desde mi posición teórica, investigativa y educadora como un proyecto de conocimiento en resistencia y un contraespacio epistemológico que crea otras categorías para leer el mundo. Nosotros en educación tenemos una pragmatización muy arraigada. Pensamos que solamente la práctica, el hacer, pero hay que recordarse, colegas, que Freire decía en ese maravilloso texto de la pedagogía a la autonomía, que no basta con la curiosidad ingenua, que es la del hacer práctico. También hay que tener una curiosidad epistémica, saber leer el mundo a través de conceptos y cómo esos conceptos impactan la realidad. El problema es que la educación inclusiva ocupa conceptos en los cuales se traiciona a sí misma. Y en esos conceptos hace que las prácticas de educación superior o en cada uno de sus niveles tengan los vicios que antes hemos estado comentando. Y en ese punto también yo entiendo la interseccionalidad como una concepción más amplia y más fina en el estudio de las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque establece una conexión intrínseca entre lo social, la justicia, la solución a las desigualdades sociales complejas. Y cada desigualdad es un sistema en sí mismo que va a operar con rostros, máscaras o mascaradas, como se dice en psicoanálisis, que van a variar de acuerdo a cada contexto. Y esto nos permite entender tanto que la inclusión, la justicia, los derechos humanos requieren de herramientas más efectivas para identificar los distintos tipos de distinciones que contribuyen a agudizar la discriminación en determinados grupos. Y en este proceso donde aparece nuevamente el problema ontológico de los grupos sociales, que es el que tiene presente todas las propuestas de educación superior inclusiva, entender la identidad como un atributo negativo de la persona. Bueno, en ese marco, entonces, la interseccionalidad a nosotros nos va a ayudar a preguntarnos entonces por el vínculo entre inclusión e interseccionalidad. Y para mí, yo la entiendo como una metodología que establece lazos conectivos entre las fuerzas de desarrollo estructural y de la vida cotidiana de las personas, lo que yo denomino la micropraxis. Por lo tanto, crea un nuevo diagrama de posiciones, relacionamientos, coordenadas de alteridad. La pregunta por los niveles de operación va a compartir con la interseccionalidad 4 niveles de análisis que una política institucional debiese considerar en cada universidad: la experiencia, las prácticas intersubjetivas, los regímenes institucionales y los sistemas simbólicos y discursivos que gravitan en torno a ellos, ¿no? Y yo entiendo hoy día que la inclusión es, a juicio mío, como dice ahí, uno de los principales pilares teóricos de la investigación educativa. Por ello, ya para ir cerrando, me parece importante entonces entender que una propuesta de educación superior inclusiva va a trabajar en una comprensión epistemológica y moral que va más allá de las oposiciones binaristas y que atraviesa los distintos polos del espectro político.
Por lo tanto, esta concepción va a unir fuerzas de relación, creando nuevos diagramas de relacionamiento, particularmente nuevos diagramas de contingente de posiciones de sujeto, que son situacionales, relacionales y transitivas, y que va a crear entonces otras coordenadas de alteridad, justamente para responder más oportunamente a cada una de estas colectividades. Bueno, y para cerrar, porque ya estoy en el tiempo, la doctora que aparece ahí es la profesora Dorian Massey. Ella falleció hace un par de años y, bueno, su nacionalidad es inglesa, y ella lo que tiene es justamente que crea un concepto que se llama geometría del poder. Massey fue una geógrafa que acuñó este concepto, geometría del poder, y lo que a ella le interesaba era dar cuenta cómo las desigualdades se espacializaban, si así tomaban formas, cuerpos concretos en espacios determinados. Y a mí me parece que junto con la interseccionalidad, la geometría del poder nos puede ayudar en las universidades a comprender materialmente cómo estas desigualdades afectan la vida subjetiva, afectiva, relacional y material de nuestros estudiantes de forma mucho más pertinente. Y ella redefinió la relación entre el espacio y el tiempo, que hasta que se pensaba en la filosofía que eran dos cosas totalmente diferentes. Ella dijo, no, el espacio y el tiempo se co-construyen. Y para ella el espacio desempeña un papel crucial en la configuración justamente de lo social. Ofrecen una potencialidad analítica para formar un nuevo mapa completamente nuevo a partir de las manifestaciones del espacio vivido en relación con la multiplicidad de caras de la desigualdad. El espacio en la obra de Massey y en el análisis de una política universitaria es crucial porque nos permite entender cómo se espacializan endógena y exógenamente a la universidad las distintas desigualdades. Y que hoy día con la pandemia, solamente la pandemia lo que ha hecho ha sido visibilizarla con mayúsculas y subrayado. Pero nada de todas estas discusiones que hoy día nos hemos puesto a reflexionar son nuevas, son endémicas del sistema mundo conocido. Y eso nos lleva entonces a reconocer que las desigualdades, al igual que las articulaciones de funcionamiento del espacio, operan a través de múltiples interrelaciones, como lo muestra esta imagen. Convergencias, interacciones que posibilitan reconocer los espacios y las múltiples formas de desigualdad. El espacio es el resultado de singulares tipos de relaciones sociales. Para Massey, es una forma de devenir de nuestra experiencia. Tanto las desigualdades, el poder y las diversas formas de opresión como la inclusión, la justicia social, entre otras, son formas de modelización del espacio. Cada una, a su forma, establece resultados completamente diferentes. Al concebir que las desigualdades son formas de modelización del espacio, entonces es posible afirmar que este es el resultado de complejas relaciones del poder y que por lo tanto nunca aparece predeterminado. Y esto es lo interesante, es comprender cómo estos funcionamientos más sofisticados de regulación del mundo se imbrican en nuestra acción pedagógica y nos obligan inconscientemente a trabajar. Muchas veces en inclusión se habla de la resistencia. La inclusión no necesita de una resistencia universal, necesita entender los desdenes ontológicos que se producen al momento de generar estas propuestas de asimilación o de incorporación o exclusión de determinados colectivos. Bueno, y para cerrar, me gustaría también poderles compartir este concepto de Soja, que es el concepto de justicia espacial, y que se refiere a un interés intencional por conocer y solucionar las manifestaciones espaciales en nuestros propios territorios, que iniciaría con una distribución equitativa del espacio, sus recursos y las oportunidades de acceso a esto. La contribución de Soja, Harvey y Santo es clave para comprender las formas de especialización y distribución de las desigualdades educativas. Construye un diagrama analítico que permite visibilizar los ejes de las múltiples microinjusticias que nos afectan a todos los ciudadanos, tanto endógenos como exógenos. Los exógenos son el resultado de sistemas jerárquicos del ejercicio del poder, coincidencia analítica con el movimiento modernidad-colonialidad.
el ampliamente conocido, ¿no? Está Walsh, Mignolo, etcétera, ¿no? Y estas operan a nivel estructural, mientras que las de orden endógeno tienen como función describir los elementos de la cotidianidad y la vida de las personas. Bueno, y finalmente compartirle esta información que está abierta la convocatoria para aquellos que quieran revisarla, del Diplomado sobre Educación Superior, Interseccionalidad y Discapacidad, y que algunos ponentes como Soledad Bercelino son parte de este cuerpo académico. Ahí los invitamos a revisar por si les interesa, los posicionamientos, las discusiones, etc. Muchísimas gracias, espero que mi exposición haya sido entendible. Disculpen si fue muy rápido, pero quería respetar el tiempo asignado. Muchísimas gracias